Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Germán Paley. Actualmente soy el coordinador del área de comunidades del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, así que estoy grabando este video desde Buenos Aires, Argentina. Y bueno, desde el hablar un poco de qué hace el área de comunidades y dentro de un museo de arte moderno, es por ahí llevarlo un poco al plano de lo personal y a mi desarrollo como educador dentro del museo. Yo entro a trabajar al museo hace 5 años en el área de educación, en el departamento de educación, del cual forma parte el área de comunidades, y lo cual es una característica particular porque es hacer museo contemplando fines pedagógicos, pensando el museo como un dispositivo educativo en su totalidad. Y, y cuando comienzo como educador, que me desarrollé dentro del museo fue un aprendizaje, ¿no? Ese aprendizaje personal, con el correr del tiempo, escuchando a los visitantes, leyéndolos, interactuando, escuchando. Realmente creo que la clave es escuchar. Empecé a notar que los visitantes hablaban y decían cosas desde no sé, desde dónde me puedo sentar. Incluso había visitantes que no hablaban por temor o por características personales o alguna discapacidad. Entonces es en ese concepto de gran público que uno piensa a los visitantes o al visitante, cuando empieza a trabajar con la realidad, a escuchar, a particularizar, a ponerle un nombre propio al visitante, empiezan a aparecer realidades dentro del museo. Realidades que con fines prácticos empiezan a traducirse en necesidades, deseos, experiencias, y desde el área de educación muchas veces esas particularidades no son respondidas. Tal es el caso de que, por ejemplo, vienen escuelas de educación especial, o llamaban y decían: sí, tengo un grupo de adolescentes con trastornos en el lenguaje, y generalmente los museos no ofrecen ese tipo de visitas, ¿no? En realidad, la pregunta es ¿por qué? O cómo empezar a customizar o a desarrollar experiencias particulares, empezar a romper esa idea de gran público y empezar a trabajar con las particularidades. En realidad ahí el museo, como templo de saber, si empieza a orientarse al visitante, empieza a reconocer muchas veces su propia ignorancia, ¿no? Lo cual es contradictorio, pero me parece que es un punto de quiebre, reconocer que muchas veces no se sabe cuestiones particulares sobre los visitantes o sobre cómo proceder con ciertas especificidades de ciertos grupos. Y ese punto de quiebre en realidad lo que dispone es una revolución, en realidad es un cambio, una reorientación del museo y de sus prácticas hacia los visitantes. Podríamos decir que hoy en día el área de comunidades tiene 3 programas específicos que se fueron desarrollando a modo de acciones puntuales, y ese aprendizaje a partir de esas líneas de trabajo fue nutriendo 3 programas, ¿no? O sea, el área de comunidades tiene un programa destinado a personas mayores, y cuando hablamos de un programa destinado a personas mayores, se rompe esta cuestión de dirección hacia, y muchas veces son las personas mayores los que nos nutren. Hay ahí como un cambio preposicional. Y es el museo recibiendo conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el saber gerontológico? ¿Qué pasa con la vejez en los museos? Las vejeces, diría, ¿no? Porque claramente, así como visitantes son muchos y no hay un visitante, viejos hay un montón, y no es que la vejez llega un día y todos somos iguales. O sea, la vejez es una etapa que continúa nuestra propia existencia. Entonces, somos muchos, muchos, y hay muchos tipos de viejes. Entonces, ahí este saber que vamos desarrollando en relación a
a las personas mayores tiene que ver con propiciar actividades, tiene que ver con generar un intercambio, tiene que ver con pensar el museo incluso físicamente. Hay espacios para sentarse, para dialogar, para descansar, empezar a pensar en las particularidades de distintos grupos o personas dentro del museo empieza a traducirse en cambios y en necesidades no solo simbólicas, sino también espaciales, ¿no? En relación a la línea de personas mayores, después tenemos otra línea que empezó siendo destinada a pensar temas de accesibilidad. La accesibilidad en primer lugar en términos físicos, ¿no? Esa accesibilidad que tiene que ver con un museo que pueda permitir la autonomía de personas con discapacidad, pero a lo largo de los años fuimos entendiendo el tema de accesibilidad no solo a nivel arquitectónico o espacial, sino también a nivel simbólico, y entonces es así como podemos empezar a reflexionar sobre la discapacidad, cuál es, qué es la ceguera, por ejemplo, o sea, alcanza a contener macrotipos o braille en el museo, ¿es suficiente o es simplemente eso una tranquilidad de conciencia para quienes hacemos museos, pero es necesario ir más en profundidad o proponer otros tipos de dispositivos, ¿no? Y a su vez también pensando otros tipos de discapacidad. Por ejemplo, hay discapacidades invisibles que tienen que ver con el tema de salud mental, y en los últimos 2 años desde el área de comunidades del museo empezamos a generar experiencias y vinculaciones con distintas organizaciones o personas en la línea de salud mental, pudiendo de alguna manera disponer plataformas de investigación y de trabajo conjunto en términos de esclerosis múltiple o trastornos severos del lenguaje o trastornos severos mentales o temas del espectro autista, ¿no? Entonces, a través de acciones concretas como visitas destinadas a o en conjunto con, hasta conversatorios sobre estas temáticas, para que el museo sea también una plataforma de intercambio, no solo en términos del saber que el museo dice tener, sino poder profundizar en saberes que hacen al museo y que el museo no tiene, ¿no? Entonces, desde la línea de salud mental organizamos un conversatorio con profesionales de museos y también del sistema de salud para pensar el tema de la salud mental, ¿no? Y cómo si el museo o no es receptivo o se abre a experiencias que permitan incluso que este sector de la población pueda pensarse en museo, con museo, hacia museo, ¿no? que lo contemplen también como propio. Y la tercera línea de trabajo, de investigación, tiene que ver con lo que se podría denominar como inclusión social, participación ciudadana, trabajar con poblaciones vulnerables que por cuestiones de vulnerabilidad social ni siquiera llegan al museo o no lo viven como una experiencia posible. Entonces, en alianza con distintas ONGs o fundaciones, podemos pensar el trabajo en villas, ¿no? Pero no simplemente como favorecer a que grupos de chicos, adolescentes o adultos de zonas marginales o vulnerables socialmente vengan al museo, sino hacer un diálogo de plataformas en donde el museo también vaya a estos espacios, en donde no haya una idea de cultura predominante a la que hay que ir, sino poder rescatar también la visión y la mirada de la cultura villera en el espacio museo,
Y habiendo dicho esto, me parece que sería importante hablar de ciertas metodologías o ciertas características que atraviesan estas tres programas, estas tres líneas, a la de personas mayores, a la de salud mental y accesibilidad, a la de inclusión social, ¿no? Que tiene que ver con una museología afectiva, tiene que ver con una museología, una práctica de hacer museo realmente inclusiva, en donde, por ejemplo, la idea de museo como un lugar, podríamos decir que se rompe y empezamos a pensar el museo como una energía o como una plataforma móvil. Es decir, el museo se transforma en una plataforma de interacción social, en la cual hay un ida y vuelta. El museo puede salir de sí mismo e ir y transformarse en villa, transformarse en un hospital psiquiátrico, transformarse en un hogar de ancianos y llevar y traer prácticas de investigación, de creación, favoreciendo realmente un diálogo horizontal y abriendo o multiplicándose a distintos tipos de saberes. Es decir, no pensar al museo como un detentor de una verdad transmitible, heredada y transmitible, sino cuestionar esa construcción de museo más tradicional y multiplicarla pensando que el patrimonio del museo, el universo objetual de obras u objetos, en realidad no tiene sentido si no se conecta con la vida de aquellos visitantes que visitan el museo y le dan sentido. Es decir, contraponer la idea de patrimonio del museo con el patrimonio experiencial y existencial de los visitantes. Es decir, hay una idea de patrimonio vital que desde la práctica del área de comunidades consideramos que tienen los visitantes, y es recuperando en nuestras visitas, que generalmente son dialogadas, tienen una instancia de ronda inicial en donde no llegan al museo y directamente se va a la sala, o directamente el vínculo no empieza en el museo, sino el museo va a través de salir de sí mismo y poder ir a la residencia geriátrica, poder ir a la villa, poder ir al centro de atención física, ¿no? En el caso de esclerosis múltiple, ¿no? Y tener espacios de encuentro, charla, recuperar miradas, experiencias, ideas, y después activar el patrimonio del museo a partir de eso que parecería ser muchas veces en cierta práctica museológica tradicional no tener cabida o que no suele aparecer. Entonces, de alguna manera podríamos hablar de cierta sublevación pedagógica o de contraponer en esta, ya que tanto se habla del giro pedagógico, ¿no? Preponderar la experiencia pedagógica por sobre el discurso de verdad curatorial, ¿no? Como esa idea mirada que rige, y hay que muchas veces traducirle a los visitantes. ¿Qué quiso decir el curador? ¿Cómo pienso esta muestra? Bueno, ¿realmente importa? A veces nos preguntamos. ¿O es mejor poner en suspenso ese discurso que no rija la experiencia del visitante, jugando a un como sí, y dejar que sea el visitante el que interprete, traiga, haga brotar sentidos de ese universo objetual, de esas obras de arte, no negando esos discursos curatoriales, pero sí logrando que no rijan y abriendo la experiencia del saber a otras dimensiones, la afectiva, la intuición, el azar. Digo, ¿no? Un museo de arte igual no creo que se reduzca a una cuestión específicamente de especificidad del arte o de la ciencia. Creo que toda experiencia del museo, todo museo más allá de sus características de arte, de historia, de ciencia, puede proponer una mirada hacia el saber más amplia y que articule con la experiencia vital de sus visitantes. En relación a experiencias concretas,
me gustaría por ahí quizás profundizar en la línea de salud mental, para compartir un par de experiencias que hemos llevado a cabo y que pueden nutrir la imaginación acerca de nuestras propias prácticas, ¿no? O sea, el área de comunidades no trabaja con una receta o con un método. Muchas veces es la misma investigación y el vínculo con grupos específicos los que nos hacen aprender, y sobre todo cuando trabajamos con orientados al visitante, en realidad hay que estar totalmente permeables a que aprendemos en cada acción que llevamos a cabo y que no es imposible repetir una fórmula, una receta. Pero sí creemos con mi compañera Yelen Rodríguez que compartir prácticas también abre horizontes de posibilidad dentro de lo que es hacer museo, dentro y fuera. y una de las experiencias que llevamos a cabo tuvo que ver con, por ejemplo, una escuela de educación especial primaria en el último año, chicos de entre 11 y 13 años. Un séptimo grado fueron 8 chicos, y lo que le propusimos a la bibliotecaria de la escuela fue desarrollar un proceso anual de vinculación, es decir, romper la visita puntual y empezar a establecer vínculos en el tiempo con distintos grupos, y ya no pensando los grandes números, ¿no? Que no nos rija esa idea de industria cultural, también poder pensar en el artesanato cultural, y por ahí una práctica con 8 personas a lo largo del año también es significativa y también es posible, y también echa luz sobre otras posibles formas de vinculación. Con este grupo trabajamos, eran 8 chicos, y estaban la bibliotecaria del colegio, la maestra de lengua y literatura, la maestra de tecnología, y lo que se dio a lo largo del año fueron visitas al museo y al aula con dinámicas de conversación y de taller, de investigación de dibujo o de escultura, pudiendo abrir el vínculo y rompiendo esa idea de vínculo escuela-museo que va una vez, visita y ese es el todo, ¿no? Entonces, de alguna manera nos abrimos a un vínculo mayor en el tiempo y terminamos explorando contenidos extracurriculares que hicieron a que estos chicos con trastornos de lenguaje o discapacidad mental o motriz pudieran ser, a través del vínculo con el museo, a través de dibujos, a través de conversaciones, y a fin de año una de las chicas dijo: la verdad es que nunca entendí si era museo o si era escuela, y en esa hibridez de plataforma creo que encontramos una clave, y en esa no definición de si es escuela, si es museo, lo que de alguna manera apareció es el vínculo. Otros modos de vinculación es posible y es cuestión de explorarla. Claramente este vínculo surgió justamente con el llamado de esta bibliotecaria para ver si le podíamos dar una visita, y cuando le dijimos que sí, notamos la emoción del otro lado del teléfono, y ella declaró, confesó que se emocionó, ¿no? Noté la emoción del otro lado del tubo, y le pregunté qué pasa, y me dice: no, es que es el cuarto museo al que llamo, y es el primero que, o sea, en todos los museos anteriores decían: nosotros no damos ese tipo de visitas. Entonces, ahí lo primero que hicimos fue decirle: bueno, nosotros no sabemos, pero nos abrimos a explorar el vínculo. Vengan, y en realidad no fue vengan, les propusimos ir primero al aula, conocer al grupo a través de una charla y actividades como más lúdicas, y después vinieron al museo, y los chicos en ese primer vínculo en el museo ya tenían referentes, caras conocidas, no estaban tan nerviosos. Entonces esos son aprendizajes que fuimos dando. En la línea de salud mental, a partir de esta experiencia empezamos a abrir la exploración a grupos de diversas edades, tanto chicos de nivel inicial como adolescentes como adultos,
y en este año, en el 2018, obviamente es un efecto de boca en boca, porque cuando uno se abre a prácticas no frecuentes, del otro lado empieza a decir, viste que en el museo, ¿no? Entonces nos convertimos en una suerte de referentes en términos de exploración de museo y salud mental, entonces empezaron a llovernos pedidos de visitas y los empezamos a tomar. Obviamente, aprendiendo cada vez más y ese aprendizaje volcándolo a la práctica, y eso conllevó a que este año desde la Dirección General de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad un grupo de profesionales psiquiatras nos contactara para una visita con un grupo de personas mayores que asisten al hospital público en carácter de usuarios del sistema de salud mental, y el interés era que podamos dar una visita. Obviamente vinieron los usuarios del sistema con sus médicos, médicas, psiquiatras, y fue una visita mixta, ¿no? Los usuarios, los médicos, y lo que les propusimos después a los de la dirección fue armar un grupo, una suerte de dispositivo de encuentros quincenales para hablar de arte, para producir en formato más de taller, un grupo de encuentro y producción y creación. Ese grupo se sostuvo a lo largo de todo el año, logró a través de distintos ejercicios encontrarse con una identidad propia. Este grupo hoy en día se llama Tinkunaku, y que en quichua significa encuentro, obviamente propuesto por las mismas dinámicas de estos visitantes que se volvieron locales, ¿no? O sea, fue un grupo que fue un poco en el hospital, un poco en el museo, y a lo largo de un proceso anual tiene nombre, tiene identidad, tiene pertenencia, y ahora en un par de semanas va a tener una muestra dentro de la sala de educación del museo, una muestra de procesos. Lo que vamos a hacer con el grupo Tinkunaku es abrir al museo, a la comunidad, los trabajos de dibujos, de palabras, de poesías que fueron saliendo a través de los encuentros, ¿no? Y de esta manera poder pensar, ¿no? Incluso qué es arte, ¿no? ¿Cuándo sucede el arte, ¿no? Y cuál es el poder, al fin y al cabo, que tiene el encuentro del museo y la comunidad. O sea, cuáles son los límites que nos ponemos como profesionales de museos, o cuáles son las posibilidades que nos abrimos a la hora de crear otros modos de vinculación. De vuelta, ¿no? O sea, poder trabajar con los afectos, con múltiples saberes, con dinámicas muchas veces inciertas, porque la verdad es que no siguió este grupo no siguió una currícula con un modelo dado ni por la psiquiatría, ni por las dinámicas de psicología social, pero hubo un poco de todo a la vez, ¿no? Y creo que la importancia de este caso particular fue que tanto, o sea, en esta dinámica, en esta plataforma de encuentro, los psiquiatras y los pacientes, por así decirlo, que tienen se encontraron de un modo horizontal, así como hospital y museo empezaron a hilvanarse en un vínculo de investigación, pudiendo hacer surgir nuevos sentidos, nuevos significados en torno a lo que es la identidad, en torno a lo que es una sociedad que patologiza e invisibiliza, ¿no? O sea, poder tener en el espacio de la sala de educación del museo, encontrarse hablando de pesares, de dolores, no todo negativo, ¿no? O de deseos, de fantasías, y poder volcarlos en experiencias creativas, creadoras, emancipadoras, ¿por qué no? Y ojo, atención, esto no se limita
a este grupo. Me parece que la práctica de museología social que llevamos a cabo tiene que ver con conectar el museo a la vida. Creo que es uno de los principios de la museología social y creo que la clave está en poder oxigenar, abrir, habilitar. Muchas veces, o creo que uno de los grandes temas es cómo lograr que vengan visitantes a los museos o cómo definir al museo del siglo XXI. Y muchas veces se lo redefine a partir de conceptos o preceptos tan arcaicos que eso imposibilita descubrir terrenos nuevos. No hay un mapa para lo nuevo, no hay un mapa para la nueva museología o la nueva museología, ¿no? Entonces muchas veces es azar, muchas veces es intuición, muchas veces es una corazonada y muchas veces es abrirse a otros saberes por fuera de la academia. Entonces, de esta manera, el conectar museología con la vida en realidad es poder dislocar al museo de su ombligo, poder favorecer, en realidad, no es eso, cómo lograr que vengan los visitantes al museo. Y es, bueno, saquemos el museo, provoquemos, hagamos otros tipos de vinculaciones, a que el adentro y el afuera empiece a respirar o orbitar en otras dimensiones. Cambiemos las preposiciones, las proposiciones, desarrollar una imaginación en torno al museo, la imaginación museal sobre nuestras propias prácticas, pero a su vez sobre nuestros propios saberes y poderes, ¿no? O sea, el saber muchas veces del museo inhabilita. Entonces, a la hora de poder pensar un museo orientado a los visitantes, ¿cómo es esa orientación? ¿De qué manera nos abrimos? ¿O es un simulacro? Porque no es lo mismo decir, bueno, sí, me vinculo con los visitantes, a realmente dejarse atravesar, dejarse transformar por la fuerza de los otros.